Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenos días. Nos encontramos apenas 13 días de las elecciones ecuatorianas. El día de ayer exhibieron sus personalidades, sus puntos de vista, 10 de más de varios centenares realmente de candidatos para asambleístas. Imagino que habrá podido ver y escuchar algo por lo menos de este debate y conocer qué lecturas le deja. Gustavo, buen día. Un saludo para ti y para la audiencia. Siempre partiré diciendo que los debates, independientemente de su calidad, son útiles y beneficiosos en una democracia. ¿Por qué la calidad no es irrelevante? Porque incluso ver candidatos que no son capaces de sostener sus propuestas, que recurren a la vieja confiable del ataque o que evaden decirle al país ciertos temas, nos permite sacar buenas conclusiones. Así es que la calidad no es irrelevante. Creo que además el hecho de que participen al menos la mayoría demuestra una voluntad política y un compromiso con querer decirle al país, esta es nuestra propuesta. Esto es lo que queremos para los ecuatorianos. Eso indiscutiblemente debe ser destacado. Ahora, de ahí a que haya sido algo que podamos calificar en una escala del 1 al 10 o poner a ganadores y perdedores, creo que definitivamente no. Mira que incluso se repite lo que sucedió con el debate de los vicepresidenciables y el debate de los presidenciables, que se han escuchado propuestas que en algunos casos creo ni siquiera podrán ver la luz, ¿no? Me refiero particularmente a esa política ultra securitista que manejan algunos candidatos. Me refiero a ese tema de populismo penal en cuanto a reforzar penas que con un deficiente sistema de justicia como el que tenemos es prácticamente no moverse un milímetro, y otras cosas que en realidad requieren de mucho más que simplemente la buena intención de los candidatos y después de los asambleístas para lograr concretarse. Quisiéramos conocer también en cuanto a la representatividad de estos candidatos. Hay realmente centenares de candidatos a asambleístas. Lo que se tiene es una muestra, realmente una arista, una punta del iceberg de estos centenares en las 10 personas que estuvieron allí presentes. Tenemos nosotros que considerar además, Gustavo, que la Asamblea aumenta su número de representantes a partir del 14 de mayo de 2025, que en este momento estamos nosotros eligiendo 151 y no 137, como ha sido hasta el día de hoy. Y en ese sentido, pues, de nuevo caer en ese tema que ya lo habíamos discutido contigo y con Rosana en ocasiones anteriores, de que no es un problema de cantidad el que afecta a la Asamblea Nacional, sino un problema de calidad cuyo origen es el deficiente sistema de funcionamiento de la política. Partidos y movimientos que se venden o se rentan al mejor postor, que escogen candidatos a dedo, otros que además lo único que están haciendo es servir a los intereses de sus caudillos o de sus dueños para tratar de asegurarles un espacio con fuente de ingresos permanente durante los próximos 4 años. Así es que creo que hay que prestarle mucha atención, considerando además, y creo que en eso el debate nos lo dejó muy claro, que como ya votamos en plancha, en lista cerrada, es importante sí escuchar a los cabezas, pero por la cantidad de escaños puede ser que los segundos, los terceros y hasta los cuartos nos entren de refilón. Por ello es que es importante revisar todos, absolutamente todos los nombres sin excepción. Abogado Alarcón, muy buenos días.
Deberíamos pensar en la conformación de la Asamblea Nacional a partir del 9 de febrero que acudiremos a las urnas, pues el arrastre del voto presidencial sin duda alguna tendrá un impacto. ¿Cómo ve usted la conformación? Deberíamos asumir que no va a haber una mayoría. Es muy difícil, Rosana, buen día, que con el sistema actual de asignación de escaños se pueda configurar una mayoría, entendiendo que también, en función de lo señalado hace un momento, aumenta el número de legisladores. Y ahora tú tienes que la mayoría se alcanzaría con 77 voluntades, no como fue hace poco, con 70, requerirías 7 más. El método de asignación de escaños es el mismo que se ha utilizado en el 23. La forma de asignar curules es exactamente la misma y yo creo que más bien hay que prepararnos para lo que podrían ser dos bloques de minoría muy fuertes y muy sólidos, anclados a los dos candidatos que por la polarización que tenemos en este momento podría generar su arrastre. No podría ni me animaría yo a decir quiénes sería en este momento la primera minoría, pero creo que tiene más posibilidades de serlo la Revolución Ciudadana, por ese voto fuerte, por esas bases fuertes que se maneja, por esa estructura orgánica y esa votación orgánica que se ha obtenido de forma habitual durante los últimos comicios electorales. Que la segunda minoría, con alta probabilidad, sería la de ADN, la del partido oficialista, y pues las demás quedarían de forma residual distribuidas entre otros partidos y movimientos, ¿no? Me atrevo también, Rosana, a decir que no se va a presentar como pinta a hoy el panorama de acuerdo con las encuestas, una asamblea como la que vimos en 2021 y 2023, con una tercera, con una cuarta fuerza política un tanto sólidas, con capacidad de formar bancada, sino más bien pequeños grupitos de legisladores que tendrán incluso que ponerse de acuerdo con otros que tengan algo de similaridad para poder constituir una bancada. Caso contrario, creo que la mayoría, ahí sí de curules, quedarán asignadas básicamente a dos organizaciones políticas. Hay un cambio que puede resultar, que posiblemente va a ser muy relevante en cuanto a el resultado. Esto es que a partir de ahora las listas para asambleístas no son abiertas, son listas cerradas y bloqueadas. Esto quiere decir que los ecuatorianos ya no podemos votar indistintamente por uno u otro candidato de uno y otro partido o movimiento político, sino hay que seleccionar necesariamente una lista. Efectivamente, Gustavo, y eso ya lo vimos en acción en el último proceso electoral, en los últimos procesos electorales. Por ello, la importancia de no quedarse solo con el primer nombre. Mira que incluso hace algunos meses se denunció que de agache en los puestos de abajo se había incluido hasta personas que estaban siendo procesadas por narcotráfico, por crimen organizado, con el único objetivo de garantizarse esa inmunidad que durante el periodo electoral le da la condición de candidato a una persona. Entonces, hay que prestar atención a absolutamente todo, sin excepción. Incluso por este tema de la lista cerrada, no entra a veces solo el primero, y quizá en línea con lo que le señalaba hace un momento a Rosana, importante decir que tenemos 15 escaños de la lista nacional de asambleístas, de aquellas cabezas que debatieron el día de ayer, que probablemente quienes obtengan el 30% de los votos terminen llevándose 4 o 5 de esos escaños. Por lo tanto, no basta con que uno diga la cabeza de la Revolución Ciudadana y reto es esta o la cabeza de ADN es esta, sino que tiene que verse con claridad quiénes están también ahí. Y mira tú, que quienes no asistieron ayer al debate son precisamente la cabeza nacional de las dos listas con más opción de tener un resultado favorable en las elecciones legislativas del próximo 9 de febrero. Ahora, con todo lo que hemos visto y la campaña electoral ya en marcha, podríamos aseverar sin duda alguna, Mauricio, que no va a haber sorpresas en este proceso electoral. Vamos a tener una segunda vuelta. Es difícil en este momento hablar de sorpresas, aunque siempre debe haber un porcentaje de posibilidad. Recordemos que, como decía Andrés de Fe Córdoba, en la política ecuatoriana es posible hasta tostar granizo, Rosana, pero hemos visto que incluso para esta elección en específico, ni siquiera el debate presidencial
permitió un ascenso fuerte y consolidado de una tercera opción. Sin duda, algunos destacaron, han mejorado su capital político en las encuestas que se ha presentado, pero no en el suficiente sentido de entrar a pelear un eventual paso a segunda vuelta, ¿no? Ahora, la concentración de al menos 8 de cada 10 votos en únicamente 2 candidatos, creo que aumenta las posibilidades de que tengamos una segunda vuelta, algo que, así como lo dijimos en su momento en 2013 o en 2017, cuando recordarás tuvo prácticamente un triunfo en primera vuelta, la segunda vuelta siempre es saludable para la democracia. Los triunfos en primera vuelta y esa regla un tanto perversa de que no se necesita la mitad más uno de los votos, sino el 40% y tener 10 puntos de diferencia al menos sobre el siguiente, no son condiciones favorables incluso para que quien acceda al poder lo haga con la legitimidad suficiente para tomar decisiones por el país. Ahora, Mauricio, quizás en otro tema que tiene de una u otra manera que ver con la relación que ha tenido, y esto va a marcar también la relación luego del 9 de febrero entre el Ejecutivo y el Legislativo, esta reciente resolución de la Corte Constitucional respecto de la ley antipillos, prácticamente podemos decir que le ha dado la razón a la Asamblea Nacional. Mira, también lo dijimos en su momento, acá no se trata de, como algunos intentan justificar, incluyendo periodistas que ahora resultan ser constitucionalistas, torcer la Constitución so pretexto de que otros no ganen o de que otros no obtengan algún tipo de victoria o de triunfo. Se trata de respetar la Constitución y la ley bajo cualquier circunstancia. La Asamblea Nacional, lo dijimos algunos, hizo bien, procedió de la forma en la que estaba establecida en la Constitución y en la ley orgánica de la función legislativa al rechazar y archivar un proyecto de ley del Ejecutivo. No obstante, incluso recordarás tú, varios medios de comunicación se convirtieron en el altavoz de un ministro de gobierno que interpretaba la Constitución, que decía que iba a poner en vigencia en pocas patadas una norma que ni siquiera tenía relación con ese título que le habían dado desde la Secretaría de Comunicación. Una ley antipillos, una ley tributaria, una ley recaudatoria, una ley que no perseguía el objetivo del que tanto se cacareaba por parte del oficialismo. La Corte Constitucional, último reducto de institucionalidad que le queda a este país, ha actuado como corresponde, haciendo respetar la Constitución. Y quizá por eso, precisamente, es que muchos tenemos expectativas de lo que dirá respecto de otras cuestiones que en este momento están en su conocimiento y que son trascendentales para la democracia en Ecuador. Mientras tanto, siguen sucediendo una serie de situaciones en Ecuador, ahora muy distraídos ya con el tema de las elecciones. Hay temas importantes que siguen dándose, que tienen que ver con la institucionalidad del país. La Asamblea Nacional ha convocado a Roberto Romero a posesionarse como superintendente de bancos. La Fiscalía, sobre el mismo tema, rechaza lo que califica como tergiversaciones o desinformación con respecto a lo que se ha informado, se ha dicho, se ha comentado también de los allanamientos a la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este organismo, por su parte, señala que se superaría la pugna, pero la Corte Constitucional prepara también ya un examen sobre este tema. Agradecería mucho, Mauricio, en beneficio de nuestros oyentes, diseccionar un poquito qué es lo que está pasando en este organismo, en este debate que poco entendemos quién tiene la razón. Gustavo, el país lleva años sin un titular en la Superintendencia de Bancos, una institución muy importante, no solo para el país, sino para nosotros los ecuatorianos, que ante cualquier dificultad o denuncia sobre el sistema financiero nacional, de bancos particularmente, acudimos a ella buscando una salida, buscando una solución. La crisis política y las pugnas de aquellos actores que creen que hay que meterle una mano o el brazo completo a ciertas instituciones nos tienen en esta situación. Recordarás tú que el gobierno de Guillermo Lasso envió una terna al Consejo de Participación para designar superintendente de bancos, que quienes estaban candidateando, mujeres particularmente, fueron sacadas del concurso
y que quedó únicamente en carrera uno de los 3 candidatos que había puesto el Ejecutivo, el señor Raúl González. Y además hubo toda una polémica, y es importante recordar, por esas llamadas telefónicas con un asesor de la presidencia, Aparicio Caicedo, sobre temas de qué vas a hacer, retírate, renuncia, cuando ellos armaron la terna. El señor González fue designado superintendente de bancos y se armó un tremendo problema porque el gobierno de Lazo envió otra terna para el efecto, se designó a otro superintendente. Terminó habiendo incluso una pugna con la Asamblea Nacional que quería posesionar, que no sabía si podía, si González o no González. Se designó al señor Romero von Búfald y el señor ni siquiera pudo asumir el cargo y estuvo en stand-by durante mucho tiempo hasta que dijo: yo renuncio porque no puedo quedarme eternamente esperando, voy a dedicarme a mis cosas. No obstante, él, y parece trabalenguas, ha sido ingresado en la nueva terna que presentó el señor Daniel Noboa para superintendente de bancos y ha sido designado superintendente de bancos por el Consejo de Participación, en su mayoría, que estuvo vigente hasta hace 3 semanas. Ahora resulta que las acciones que llevó el señor González adelante ante la Corte Constitucional fueron el pretexto para que la actual mayoría intente tumbarse la designación final del señor Romero von Búfald y meter por la ventana al señor González, cuando la sentencia de la Corte Constitucional, pedida por él, actuada por él en específico, decía que no había opción alguna al respecto. El señor Romero von Búfald, y esto insisto, parece trabalenguas y espero que quede lo más claro posible, inició acciones para que la Corte Constitucional pueda dar seguimiento a su decisión. Y pues, como tú has visto en coyuntura, la institución ha empezado a arder. En definitiva, y este es el resumen final, por decirlo de alguna manera, porque ellos actuaron violando una disposición expresa de la Corte Constitucional y ahora deben asumir las consecuencias de aquello, particularmente una posible destitución de aquellos que obviaron lo que la Corte ordenaba. Ahora, doctor Alarcón, el problema del Consejo de Participación Ciudadana va mucho más allá de este conflicto, digamos, en este momento con el superintendente de bancos, viene de mucho más atrás y vemos constantemente cambios en este consejo, que se conforma una mayoría un tiempo y desecha las decisiones anteriores y toma nuevas decisiones. Pocos meses después, por diversas circunstancias, tenemos una nueva mayoría y otra vez, es decir, un círculo vicioso dentro del Consejo de Participación Ciudadana, que está supeditado sin duda alguna a los intereses de los distintos grupos políticos y de estas mayorías que están todo el tiempo saltando dentro del Consejo de Participación Ciudadana, y prácticamente el país está sujeto a las decisiones de un grupo muy, muy minoritario de personas. Mire, Rosana, creo que en este espacio he dicho yo al menos 10 veces que ese maldito bodrio del Consejo de Participación debería desaparecer, porque para lo único que ha servido durante estos 16 años de funcionamiento es para hacer el botín de los movimientos y de los partidos políticos de turno, para meterle mano a los concursos públicos. No hay uno solo, uno, de aquellos hechos por el Consejo de Participación en todas sus integraciones, si transitorio, si no transitorio, que no hayan sido objeto de metidas de mano. Y hay que decirlo así. Acá la novelería que se introdujo en la Constitución de Montecristi nos ha pasado una factura altísima, porque la debacle institucional, la destrucción de las instituciones y la inestabilidad que viven actualmente son precisamente producto de ese Consejo de Participación y sus benditos concursos. Yo te hago una pregunta muy fácil y le hago una pregunta a la audiencia. ¿Cómo marcha el proceso para designar nuevo fiscal general del Estado? Estamos a menos de 4 meses de que la doctora Diana Salazar deje su cargo y el proceso no avanza, con lo cual en abril se producirá una nueva crisis en la que o la prorrogaremos a ella o le encargaremos la fiscalía al fiscal subrogante o tratarán las mayorías de designar un fiscal a dedos o pretexto de un encargo. No necesito ser Nostradamus para anticiparme a que esto va a suceder en abril de 2025, porque el concurso no ha avanzado como corresponde, porque poco o nada les importa a la institución. Lo que les importa a quienes están en el Consejo, a todos sin excepción,
es meterle la mano al concurso y poder sacar su tajadita de poder de la cual después nutrirse. Mauricio, en la parte final de este diálogo ya quisiera también tratar otro tema que igualmente por la forma en que se están dando las cosas en el país de una forma muy vertiginosa, con muchos temas que nos distraen de lo realmente importante. Hay algo sobre la seguridad jurídica en el país. Recordemos que los ecuatorianos, en una de las consultas populares, en la última, se decidió la creación de jueces especializados en materia constitucional. Pues el Consejo de la Judicatura acaba de anunciar que se ha dado un paso ya con el nombramiento de estos jueces, pero el tema es que se eligen apenas 26, y vamos a poner el cuadro del Consejo de la Judicatura en pantalla, apenas 26 para tratar los centenares, posiblemente miles de casos en los cuales están afectados los derechos constitucionales de ecuatorianos en este país. 26 jueces a nivel del país, para hablar de la provincia de la Suay, 3, en Guayas 6, en Pichincha 5, en el resto de provincias, en unas pocas 2 y en otras 1. No todas las provincias tienen además jueces en esta materia. Y como jueces de segunda instancia, unas pocas salas que se verán atiborradas de procesos, debilitando nuevamente los derechos constitucionales de los ecuatorianos. Es un tema crucial que el sistema judicial cuente con suficientes jueces capacitados para garantizar los derechos constitucionales, para que sean debidamente protegidos en el Ecuador. Hay alarma entre varios constitucionalistas. Sebastián López, un destacado constitucionalista aquí en Cuenca, puso un mensaje en la red X: herido de muerte el sistema de garantías constitucionales a pretexto de la creación de los jueces especializados en materia constitucional. El problema, hay que ver, posteriormente la calidad de los jueces que se hayan nombrado. Esperemos que esto esté bien, pero hay un problema cuantitativo. No va a ser posible que con esta situación se pueda atender debidamente a la profusión, a la cantidad enorme de reclamos a los derechos constitucionales que existen en Ecuador. Partamos de que en abril de 2024, Gustavo, los ecuatorianos aprobamos la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, pero que el tema tenía mucho sentido siguiendo reglas que estaban establecidas en el anexo. Estamos hablando de que tú no puedes, cuando hoy los jueces que conocen de garantías constitucionales son todos a nivel nacional, designados por sorteo, independientemente de la especialidad, pasar a lo que ha señalado, un reducidísimo número de jueces que pueden generar un caos en un tema tan sensible como el de las garantías constitucionales. Creo que acá no es Sebastián el único que está preocupado, somos varios incluso en el denominado Foro por la Democracia, porque estamos poniendo en riesgo una cuestión fundamental, que es la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos a través de las garantías constitucionales. No por quedar bien, no por hacer las cosas, incluso podría ser por ganarse un puesto en la terna que el Ejecutivo aún no presenta para el Consejo de la Judicatura, se puede hacer una barbaridad semejante. Es impresentable, y tú lo has dicho, que se ponga apenas un puñado de jueces en 3 provincias del país, que se ponga uno por ahí suelto, que se haga un tema vinculado a las salas de las Cortes provinciales como segunda instancia y se pretenda que el resultado sea positivo. Se crea, Mauricio, un estrecho embudo, un cuello de botella para procesar las inconstitucionalidades en el Ecuador. Pero completamente, y no es solo las inconstitucionalidades, Gustavo, ojo, porque de estas se encarga la Corte Constitucional. Estamos hablando de esas acciones de protección, estamos hablando de esas acciones de habeas corpus, de habeas data, de acceso a la información fundamentales pública, de los ecuatorianos, que son fundamentales, como tú dices, en el sistema de garantías de derechos y libertades de los ecuatorianos. Bien, realmente temas que
van pasando mientras corren las aguas de la violencia, de la política en Ecuador. Los ecuatorianos debemos estar alerta. Gracias, Mauricio, por habernos acompañado. Gracias a ti, Gustavo. Gracias, Rosana. Un abrazo para ustedes y para la audiencia de Antena 1. Declaraciones del doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8:06 minutos.